Buenas tardes, bienvenidos todas. Vamos a dar inicio a la primera sesión ordinaria y de instalación 2020 de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Hoy día 20 de diciembre del año en curso, siendo las 12:02. Le pido por favor, secretario, proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes a todas y a todos. Como lo indica consejera presidenta, procedo a tomar lista de asistencia. Consejera presidenta Diana Douglas Valadez. Presente. Consejera electoral Gladys Iliana Treviso Ronquillo. Presente. Consejero electoral Ramiro Gallegos Treviso. Presente. Consejero electoral Héctor Junior Morales González. Presente. Consejera electoral Esperanza Medina Quesada. Presente. Además, contamos con la presencia de las y los representantes de partidos políticos acreditados. Por el Partido Acción Nacional, Elda Teresa Sotelo Olivas. Paulina Estrada. Por el Partido Revolucionario Institucional, Eduardo Cruz. Por el Partido Morena, Manuel Terán Granados. Se certifica que se encuentra la totalidad de los integrantes de esta Asamblea Municipal, por lo que existe quórum para sesionar. Muchas gracias, secretario. Declaro formalmente instalada esta primera sesión ordinaria de instalación 2020 por existir quórum para ello. Por lo tanto, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Por tratarse de la primera sesión de esta Asamblea Municipal, procederé a realizar la toma de protesta correspondiente a cada uno de los integrantes de este consejo. ¿Protestan ustedes a hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanan, y desempeñar leal y patrióticamente la Sí, protesto. Protesto. Si así no lo hicieran, el Estado y esta Asamblea se lo demanden. Estoy convencido de que podrán ustedes todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de esta Asamblea se realicen conforme a los principios rectores del Instituto Estatal Electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Muchas gracias. Secretario, sírvase a dar lectura al proyecto del orden del día, por favor. Como lo solicita consejera presidenta, el proyecto de orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal. 2, toma de protesta por parte de la consejera presidente a las y los integrantes de la Asamblea Municipal. 3, lectura del proyecto de orden del día, aprobación o modificación en su caso. 4, mensaje de la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez. 5, informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea de Dr. Belisario Domínguez en relación al acuerdo de clave IEE/CE 54/2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprobó el plan integral y el calendario del proceso electoral
Local 2020-2021. 6. Informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Doctor Belisario Domínguez en relación al acuerdo de clave IEECE 60/2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se establecieron los criterios que se deberán observar para difundir, en atención al principio de definitividad, la realización y conclusión de las etapas, actos o actividades trascendentes de los órganos electorales del Instituto durante el proceso electoral local 2020-2021. 7. Informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Doctor Belisario Domínguez en relación al acuerdo de clave IEE/CE 61/2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos para la distribución de bastidores y mamparas de uso común en el proceso electoral local 2020-2021. 8. Informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Doctor Belisario Domínguez en relación al acuerdo de clave IEE/CE 62/2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitió la convocatoria para las ciudadanas y los ciudadanos que desean realizar actividades de observación electoral en el proceso electoral local 2020-2021. 9. Informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Doctor Belisario Domínguez en relación al acuerdo de clave IEE/CE 63/2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos para el cumplimiento del principio de paridad de género en el proceso electoral local 2020-2021. 10. Informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Doctor Belisario Domínguez en relación al acuerdo de clave IEE/CE 69/2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que, en cumplimiento a la sentencia de clave JDC-02/2020 dictada por el Tribunal Estatal Electoral, se determinaron acciones afirmativas para garantizar el derecho de la participación política de pueblos y comunidades indígenas en las elecciones de diputaciones e integrantes de ayuntamientos en el estado de Chihuahua durante el proceso electoral local 2020-2021. 11. Informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Doctor Belisario Domínguez en relación a los acuerdos de clave IEE/CE 70/2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos, las convocatorias, el modelo único de estatutos de asociación civil y los formatos de candidaturas independientes a los cargos a la gobernatura, diputaciones por el principio de mayoría relativa, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas en el proceso electoral local 2020-2021, IEE/CE 93/2020, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en el expediente de clave JDC-26/2020, y en consecuencia se modifica el acuerdo de clave IEE/CE 70/2020, así como los lineamientos, las convocatorias,
y los formatos de candidaturas independientes, proceso electoral local 2020-2021. 12. Informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez en relación al acuerdo de clave IEE, diagonal CE 79, diagonal 2020, del Consejo Estatal del Instituto Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos en materia de candidaturas comunes para el proceso electoral local 2020-2021. 13. Proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se determine el horario de labores de dicho órgano desconcentrado. 14. Proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emite el calendario de sesiones ordinarias de dicho órgano comicial para el año 2021. 15. Proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se instrumenta la práctica de notificaciones electrónicas de convocatorias a sesiones de acuerdos y resoluciones a los integrantes de dicho órgano desconcentrado. 16. Asuntos generales. Es cuanto, consejera presidenta. Está a la consideración de todas y todos ustedes el contenido del proyecto del orden del día. Si tuvieran alguna observación al respecto, tienen ustedes el uso de la voz en primera ronda. ¿Alguien que desee participar en segunda ronda? ¿Nadie? Secretario. Continúe. Consejera presidenta, solicito su autorización para que esta secretaría someta a consideración de esta asamblea la propuesta de que la votación de los puntos de la presente sesión sean realizadas de manera nominal, conforme lo prevé el numeral 41 del reglamento de sesiones del instituto. Asimismo, realizar la consulta de la votación del proyecto del orden del día. Adelante, secretario. Formule la consulta. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, está a consideración de ustedes la propuesta para que la votación en esta sesión sea tomada de manera nominal. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo nominalmente. Consejera electoral Gladys-Iliana Treviso Ronquillo. A favor. Consejero electoral Ramiro Gallegos Treviso. A favor. Consejero electoral Héctor Junior Morales González. A favor. Consejera electoral Lisa Esperanza Medina Quesada. A favor. Consejera presidenta Yuriana Douglas Valadez. A favor. A continuación, procederé a la consulta de la aprobación del proyecto de orden del día, favor de manifestarlo de manera nominal. Consejera electoral Gladys-Iliana Treviso Ronquillo. A favor.
Consejero electoral Ramiro Gallegos Treviso. A favor. Consejero electoral Héctor Junior Morales González. A favor. Consejera electoral Lisa Esperanza Medina Quesada. A favor. Consejera presidenta Juliana Douglas Valadez. A favor. Se certifica, consejera presidenta, que tanto la votación nominal como el proyecto del orden del día fueron aprobados por unanimidad de las y los consejeros electorales. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, consejera. El punto siguiente del orden del día es el mensaje de la consejera presidenta de la Asamblea Municipal, de doctor Belisario Domínguez. Gracias. Hoy, al conformarnos como órgano colegiado, asumimos la gran responsabilidad de garantizar el debido desarrollo del proceso electoral local 2020-2021, dentro del marco jurídico que lo rige y de nuestro ámbito de competencia. Es de suma importancia hacer valer el derecho a la democracia y promover los principios rectores de la función electoral, ya que es un instrumento por el cual se ejercerá la voluntad de la ciudadanía residente de nuestro municipio. En la actualidad, nos encontramos con una ciudadanía sumamente exigente, por lo cual debemos fomentar confianza en los órganos electorales, pero, sobre todo, garantizar su participación en el proceso electoral. Con lo anterior, fortalecerán las instituciones democráticas de nuestro Estado. Exhorto a cada uno de ustedes para que siempre seamos tolerantes, respetuosos e incluyentes, pero el elemento fundamental que no debemos perder de vista es la aplicación efectiva de los principios rectores que rigen este proceso, tales como la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la máxima publicidad y la independencia. Estoy convencida que con el trabajo en equipo, apertura al diálogo y apegados al derecho, lograremos un resultado favorable y convincente para la ciudadanía de nuestro Estado. No me queda más que desear el mayor de los éxitos en esta ardua tarea que emprenderemos, conocedora de las capacidades y talentos de cada uno de los miembros de esta asamblea puede aportar. Me quedo tranquila y con la satisfacción que dejé el deber cumplido. Muchas gracias. Antes de continuar, pues, secretario, realice la consulta si se dispensa la lectura de los documentos previamente circulados. Consejeras y consejeros electorales, se les consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Quien esté a favor de manifestarlo de manera nominal. Consejera electoral Gladysiliana Treviso Ronquillo. A favor. Consejero electoral Ramiro Gallegos Treviso. A favor. Consejero electoral Héctor Junior Morales González. A favor. Consejera electoral Lisa Esperanza Medina Quesada. A favor. Consejera presidenta Juliana Douglas Valadez. A favor. Le informo, presidenta, que la dispensa de la lectura de los documentos se aprobó por unanimidad de las consejeras y consejeros integrantes de esta asamblea. Continuemos con el siguiente punto del orden del día. El punto 5 del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta municipal de doctor Belisario Domínguez en relación con el acuerdo de clave y
diagonal CE 54, diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprobó el Plan Integral y el calendario del proceso electoral local 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. ¿Alguien en segunda ronda? ¿Alguna participación en tercera ronda? No habiendo comentarios, continuamos con el siguiente punto del orden del día. El punto 6 del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE 60 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se establecieron los criterios que se deberán observar para difundir, en atención al principio de definitividad, la realización y conclusión de las etapas, actos o actividades trascendentes de los órganos electorales del Instituto durante el proceso electoral local 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, a favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. ¿Alguien en segunda ronda? ¿Alguna participación en tercera ronda? No habiendo comentarios, continuemos con el siguiente punto del orden del día. El punto 7 del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE 61 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos para la distribución de bastidores y mamparas de uso común en el proceso electoral local 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. ¿Alguien en segunda ronda? ¿Alguna participación en tercera ronda? No habiendo comentarios, continuemos con el siguiente punto del orden del día. El punto 8 del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE 62 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitió la convocatoria para las ciudadanas y los ciudadanos que desean realizar actividades de observación electoral en el proceso electoral local 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. ¿Alguien en segunda ronda? ¿Alguna participación en tercera ronda? No habiendo comentarios, continuemos con el siguiente punto del orden del día. El punto número 9 del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE 63 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos para el cumplimiento del principio de paridad de género en el proceso electoral 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes.
¿Alguien en segunda ronda? ¿Alguna participación en tercera ronda? No habiendo comentarios, continuamos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el punto 10, relativo al informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez en relación al acuerdo de clave IEE/CE 69/2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que, en cumplimiento a la sentencia de clave JDC-02/2020, dictada por el Tribunal Estatal Electoral, se determinaron acciones afirmativas para garantizar el derecho de participación política de pueblos y comunidades indígenas en las elecciones de diputaciones e integrantes de ayuntamientos en el estado de Chihuahua durante el proceso electoral local 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, a favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. ¿Alguien en segunda ronda? ¿Alguna participación en tercera ronda? No habiendo comentarios, continuamos con el siguiente punto del orden del día. El punto 11 del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez en relación a los acuerdos de clave IEE/CE 70/2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos, las convocatorias, el modelo único de estatutos de asociación civil y los formatos de candidaturas independientes a los cargos a la gubernatura, diputaciones por el principio de mayoría relativa, integrantes de los ayuntamientos y sindicaturas en el proceso electoral 2020-2021 IEE/CE 93/2020, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua en el expediente de clave JDC-26/2020, y en consecuencia se modifica el acuerdo de clave IEE/CE 70/2020, así como los lineamientos, las convocatorias y los formatos de candidaturas independientes, proceso electoral local 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, a favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. ¿Alguien en segunda ronda? ¿Alguna participación en tercera ronda? No habiendo comentarios, continuamos con el siguiente punto del orden del día. El punto 12 del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez en relación al acuerdo de clave IEE/CE 79/2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos en materia de candidaturas comunes para el proceso electoral local 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, a favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. ¿Alguien en segunda ronda? ¿Alguna participación en tercera ronda? Continuemos, si no es así, continuemos con el siguiente punto del orden del día. El punto 12 del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez
en relación al acuerdo de clave IEE diagonal CE 79 diagonal 2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emitieron los lineamientos en materia de candidaturas comunes para el proceso electoral 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. ¿Alguien en segunda ronda? ¿Alguna participación en tercera ronda? No habiendo comentarios, continuemos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el punto 13, relativo al proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se determina el horario de labores de dicho órgano desconcentrado. Está a la consideración de todas y todos ustedes el contenido, el proyecto de acuerdo. Si tuviera alguna observación al respecto, estoy a sus órdenes. En primera ronda, ¿alguna participación en segunda ronda? ¿Alguna participación en tercera ronda? No habiendo comentarios, le solicito, secretario, tome la votación. Como lo indica, Presidenta. Consejera electoral Gladys Iliana Treviso Ronquillo. A favor. A favor. Consejero electoral Héctor Junior Morales González. A favor. Consejera electoral Lisa Esperanza Medina Quesada. A favor. Consejera presidenta Yuriana Douglas Valadez. A favor. Se certifica que por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes se aprueba el proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se determina el horario de labores de dicho órgano desconcentrado. Continuemos, por favor. Como lo indica, Presidenta, el punto 14, que es el relativo al proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emite el calendario de sesiones ordinarias de dicho órgano comicial para el año 2021. Está a la consideración de todas y todos ustedes el contenido del proyecto de acuerdo. Si tuvieran alguna observación al respecto, estoy a sus órdenes. ¿Alguna participación en primera ronda? ¿Alguna participación en segunda ronda? ¿Y en tercera ronda? No habiendo comentarios, le solicito, secretario, tome la votación. Como lo indica, Presidenta. Consejera electoral Gladys Iliana Treviso Ronquillo. A favor. Consejero electoral Ramiro Gallegos Treviso. A favor. Consejero electoral Héctor Junior Morales González. A favor. Consejera electoral Lisa Esperanza Medina Quesada. A favor. Consejera presidenta Yuriana Douglas Valadez. A favor. Se certifica que por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes
Se aprueba el proyecto de acuerdo en comento. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. El punto 15, que es el relativo al proyecto de acuerdo de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se instrumenta la práctica de notificaciones electrónicas de convocatorias a sesiones de acuerdos y de resoluciones a los integrantes de dicho órgano desconcentrado. Está a la consideración de todas y todos ustedes el contenido del proyecto de acuerdo. Si tuvieran alguna observación al respecto, estoy a sus órdenes. ¿Alguna participación en primera ronda? ¿Alguna participación en segunda ronda? ¿En tercera ronda? No habiendo comentarios, le solicito, secretario, tome la votación. Como lo indica, presidenta. Consejera electoral Gladys Iliana Treviso Ronquillo. A favor. Consejero electoral Ramiro Gallegos Treviso. A favor. Consejero electoral Héctor Junior Morales González. A favor. Consejera electoral Lisa Esperanza Medina Quesada. A favor. Consejera presidenta Yuriana Douglas Valadez. A favor. Se certifica que por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes se aprueba el proyecto de acuerdo referido. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día y último es el relativo a asuntos generales. Si alguien desea incluir algún asunto a tratar a este punto, favor de manifestarlo. Secretario, favor de dar cuenta de los asuntos generales a tratar. Le informo, consejera presidenta, que no hay asuntos que tratar en la agenda de asuntos generales. Agotados los temas y no habiendo más asuntos que tratar, damos por terminada la primera sesión ordinaria del 2020 de la Asamblea Municipal de Dr. Belisario Domínguez. Hoy 20 de diciembre, siendo las 12 horas con 40 minutos. Muchas gracias.